Salmo 103, versículo número 20. Amén. ¿Estamos ahí todos ubicados? Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer todos juntos 103, versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Sí estamos ahí ubicados? Amén. ¿Sí? ¿Qué tal si lo leemos otra vez todos en alta voz? Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, seguimos hablando entonces en relación a lo que es el reino de Dios, de lo cual hemos venido hablando en estos días acerca del reino de Dios, porque seguramente, como decía al principio, hemos hecho un énfasis en el Evangelio de la Gracia, y es importante, y es muy importante, pero a veces hemos también dejado a un lado el Evangelio del Reino, aunque realmente no es que hayan dos evangelios, sino que es el mismo Evangelio, solo que desde la óptica nuestra es el Evangelio de la Gracia, pero desde la óptica de Dios es el Evangelio del Reino. ¿Sí? Y vamos a hablar en esta mañana, con la ayuda del Señor Jesucristo y su dirección, acerca del ministerio de los ángeles. ¿Y cuál es su función dentro de lo que es el reino de Dios y su relación para con nosotros? Bueno, para esto es necesario comprender un poco la estructura de los gobiernos, porque recordemos que el reino de Dios es un gobierno, solo que es un gobierno que está por encima de todos los gobiernos, ¿cierto? El Señor, dice la Biblia, es el soberano de todos los reyes de la tierra. Entonces su reino se extiende a todo lugar del universo, pero como reino y como gobierno tiene las mismas características que tiene un gobierno en la tierra. Por eso, si nosotros queremos entender el reino de Dios, hay que entender los gobiernos físicos. Mire que el Señor, para explicarnos su reino, usaba de figuras naturales, ¿cierto? Y de prácticas diarias. Entonces, los gobiernos tienen tres pilares básicos, ¿cierto? Sobre los cuales se asienta su poder. Estos son el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Son los tres pilares donde se asientan los gobiernos. Ahora, en los gobiernos democráticos, estos poderes están separados. Esto se ha hecho así para generar un equilibrio, ¿cierto? Porque lo que ocurre en las dictaduras es que se toman los tres poderes. Entonces, si la persona tiene pensamientos errados, pues va a usar los poderes para hacer lo que él diga y ya. Sin embargo, en los países democráticos, estos poderes se separan, de manera que el ejecutivo está aparte del legislativo y estos dos aparte del judicial. ¿Quién entonces ejecuta el poder legislativo? Bueno, este lo ejecuta el Congreso. El poder
Legislativo es el que, como su palabra misma lo indica, el que legisla, el que establece la ley. Por eso cuando se va a establecer una ley como ley de la República, hay que llevarla al Congreso. Y el Congreso dice sí o no. Si el Congreso dice sí, entonces se hace ley de la República. Porque en el Congreso se establece el poder legislativo, el que establece la ley que va a gobernar. Porque es por la ley que se gobierna. Ahora, está el poder judicial, ¿cierto? Bueno, en Colombia, no sé si aquí funciona igual, está a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Y a la vez está ramificado por todos sus sistemas de jueces, todos los que ejecutan justicia. Este es el poder judicial, ¿sí? El que da la sentencia. Así que cuando hay una infracción de ley, la persona tiene que ser entregada al poder judicial, que es el que administra la justicia. Y está el poder ejecutivo, que como su palabra también lo dice, bueno, este es el que ejecuta o da cumplimiento a lo que está escrito en las leyes. Y este poder está a cargo del señor o la señora presidente de la República, ¿sí? Este es el poder ejecutivo. Cada uno tiene su línea de poder. Y en estas tres columnas se asientan los gobiernos. Siempre ha sido así desde que existen los gobiernos en la tierra. En la antigüedad, si analizamos, tenían que haber estas tres columnas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Porque no se puede gobernar sin ley. Y cuando hay ley tiene que haber juicio, ¿cierto? Y a la vez tiene que haber un rey o alguien que ejecute estas cosas. Ahora, el reino de los cielos también tiene estos tres pilares: como reino, como gobierno. Tiene el poder legislativo, el poder judicial y tiene el poder ejecutivo. Solo que la distribución de poderes difiere un poco del de la tierra. Porque tengamos en cuenta que el gobierno de Dios no es un gobierno democrático, sino que es un gobierno teocrático. Los gobiernos democráticos, quien elige a sus gobernantes es el pueblo. Pero el gobierno de Dios es teocrático, es decir, el gobierno nace en él, ¿sí? Y halla su clima en él. ¿Por qué? Porque él es perfecto. En él no hay errores. La democracia nace por el error humano. Entonces dice, bueno, es mejor que haya poderes divididos y un mandatario cada tantos años. Claro, porque entregarle todo el poder a un hombre indefinidamente es un riesgo muy grande por la maldad misma del corazón del hombre. Pero en el caso de Dios, Él es rey eternamente y para siempre, porque Él es perfecto y en Él no hay ninguna injusticia. Dios es un ser muy equilibrado. Por eso el único que realmente puede vengarse es Dios. Por eso dice la Biblia que dejemos espacio a la venganza de Dios. Dice, no nos venguemos nosotros mismos, porque Dios no se venga como nosotros. Nosotros nos vengamos con ira. Nosotros nos vengamos con odio. ¿Sí? Dios se venga con justicia. Esa es la medida sobre la cual Él se venga, la justicia. Y a cada cual le da su pago. Por eso Él es Dios de venganza.
dice David en un salmo, ¿cierto? Él puede vengarse porque Él no pierde los equilibrios. O sea, Dios no es un ser que se llene. Si Él se aira, su ira es en justicia. Pero dice la Biblia que su ira durará un momento. Dios no es un ser que vive airado toda la vida. Es más, si Él se airara, toda una vida nos destruiría. ¿Cierto? Entonces, vemos en el reino de Dios 3 pilares de gobierno. 1, poder legislativo. Y esto es importante. El poder legislativo es la ley. No podemos ejecutar gobiernos sin ley. Todo el gobierno gira en torno a la ley. Ahora, Dios tiene el poder legislativo. A diferencia del de la tierra, bueno, también eso difiere de acuerdo al país. Pero muchos países están en un constante cambio de leyes o anexan leyes. Sí. Para eso el Congreso aprueban esta ley, esta no. Hoy día hay una ley, mañana no. Hay leyes locales. Por ejemplo, en Pereira, la ciudad donde nosotros vivíamos, hay una ley local que si yo tengo una moto, yo no puedo llevar conmigo a un hombre, ¿cierto? Y esa ley a veces la quitaban, otras veces la ponían, entonces uno se sabía que no se sabe si se puede o no se puede, porque para tales fechas se puede, bueno, sí, las leyes de la tierra difieren y cambian. Sin embargo, el poder legislativo del reino de Dios no cambia. Es atemporal, es decir, es eterno, permanece inmutable. Y es este que vemos aquí. Se nos ha sido revelado mediante este libro que llamamos la Biblia. Allí está compilada la ley que gobierna el universo, que la Biblia llama las Escrituras. ¿Sí? Esta ley no necesita cambiarse. ¿Por qué? Porque la ley es Cristo mismo. Por eso dice Juan, en el principio era el verbo, que quiere decir la palabra, ¿cierto? La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cristo es la palabra. Él es la ley. Y esa ley no necesita reformarse porque no es imperfecta, es perfecta. El salmista dijo, puso leyes o puso ley que no será quebrantada. Los mismos demonios, el mismo diablo siendo diablo, se tiene que sujetar a esa ley, ¿cierto? Cuando Dios le dice a Satanás, has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Satanás le dice, claro, pues si lo tienes rodeado, ¿quién lo puede tocar? Es decir, el diablo con todo su poder no puede tocar a un hombre débil y sencillo como nosotros, si la ley de Dios lo rodea. ¿Sí ves? O sea, el diablo no puede violentar ese círculo cuando la ley de Dios dice que se proteja a un hombre. Nadie lo puede traspasar. Porque la ley es inquebrantable. En las leyes de la tierra se puede haber quebrantamiento de leyes. Sin embargo, la ley de Dios lo gobierna todo. Y en el establecimiento de esta ley, que se estableció en la eternidad, ¿sí?, antes de que el mundo existiera y que irá hasta la eternidad, esta ley lo abarca todo. Todos están sujetos a esa ley. Por ejemplo, la Biblia nos ha dado a nosotros un poder legislativo,
que en el nombre de Jesús echemos fuera demonios. Amén. Y hemos visto cómo los demonios se nos sujetan en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es que hay una ley que lo ha ordenado. Y cuando la ley se establece, la ley se hace cumplir. Ese es el problema de los gobiernos. Y es allí donde vamos a entrar a hablar de los ángeles, ¿sí? Pero hay gobiernos que son débiles porque no tienen la capacidad de hacer cumplir la ley. Y cuando no se puede hacer cumplir la ley, florece la rebeldía, ¿sí?, en los pueblos. Entonces, la ley de Dios que está escrita y nos fue revelada a nosotros por la Biblia, ¿cierto? Dios la plasmó en un lenguaje humano para que la entendamos. Pero su ley es espiritual y va desde allá hasta allá, desde la eternidad hasta la eternidad, y los abarca a todos. No hay nadie sin ley. Todos los seres espirituales están bajo la ley. Los mismos elementos están bajo la ley del Señor. Todo. Este es el poder legislativo. Ahora, también tenemos el poder judicial. ¿Quién es el que ejecuta juicio? Y aquí es importante entender algo, porque Dios, dice la Biblia, que ha entregado el juicio ¿a quién? A Cristo, aquel varón a quien designó, dando fe a todos, resucitándole de los muertos, ¿cierto? Dice, porque estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón. Amén. A quien resucitó, ¿sí?, dando fe a todos, resucitándolos de los muertos. Dios ejecuta juicio en Cristo. Amén. Ahora, entendamos algo también, que hay un Cristo corporativo. O sea, hay un Cristo que es la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él como ser aparte de nosotros. Pero hay un Cristo corporativo, o sea, una corporación, que es el Señor Jesús, quien es la cabeza, y la iglesia, quien es su cuerpo. Uno no puede arrancar la cabeza del cuerpo, ¿cierto? La cabeza y el cuerpo son una unidad. Y a esto le llamamos el Cristo corporativo. El Cristo que está en nosotros como cuerpo, junto con el Señor Jesús, son los que ejecutan juicio. Miren esto, y aquí entramos en algo importante, porque a veces no sabemos ejecutar juicio. Nosotros hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pablo dijo, a ver, en Corintio había un problema, y era que los hermanos allá estaban en un conflicto tremendo. ¿Por qué? Porque se agraviaban los unos a los otros. Y el problema era tan tremendo que algunos demandaban ante las autoridades civiles al hermanito. Y Pablo dice, ustedes no les da vergüenza. Ustedes van a juzgar al mundo. Es más, les dice Pablo, ustedes van a juzgar a los ángeles. Y no son capaces de juzgar un pleito entre ustedes. Debería darles vergüenza, les dice el apóstol. Porque ellos no entendían la posición que tenían en Cristo. La iglesia es una entidad de juicio en Cristo. ¿Sí? Pablo dijo, nosotros juzgaremos el mundo. De manera que el poder judicial del reino de los cielos ha reposado en Cristo y en su iglesia como una entidad de gobierno. El juicio se da a través de este Cristo corporativo, que es nuestro Señor y la iglesia, la cabeza y el cuerpo. ¿Sí? En nuestra boca hay juicio. El problema es que, a ver,
Dios ahora, porque eso llegará a un punto de claridad total, pero ahora Dios regula eso por la inmadurez de muchos cristianos. Me explico. A ver, una persona para llegar a ser juez tiene que estudiar, ¿cierto? Amén. ¿Y qué es lo que tiene que estudiar? Todo lo relacionado con leyes, ¿cierto? Tiene que conocer la ley y todo el tema para poder ejecutar juicio en justicia. Conocerla muy bien. Porque queda muy difícil que uno lo lleven ante un juez que no conozca la ley, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? Es más, sería un acto de suprema irresponsabilidad de una nación poner jueces que no conozcan la ley, ¿cierto? Porque ¿cómo van a administrar justicia? Entonces, bueno, Dios sabe eso. Por eso Dios regula la autoridad de juicio que hay en la boca del cristiano. Porque muchos cristianos desconocen la ley. Me explico. Hay cristianos que no le dan la suficiente importancia a la Biblia. Una vez escuchaba yo a una hermanita, es como una historia que escuché de una hermanita que se le habían perdido las gafas. Hace 6 meses decía que se le habían perdido las gafas. Cuando las encontró en la Biblia. Entonces imagínense, hace 6 meses la hermanita no abría la Biblia. El juez de la República le dan unos libros así donde está toda la ley, la Constitución y todo lo que tiene que entender. Dios nos ha dado este libro a nosotros, ¿sí? Y en este libro está la forma de gobierno y lo que tenemos que conocer como jueces del reino de los cielos, ¿cierto? Pastor, perdón. Este es nuestro manual de vida, mejor dicho. Esta es nuestra constitución, ¿sí? Es este libro. Allí está todo. Por eso el argumento más poderoso que hay contra las tinieblas es: escrito está. Amén. Amén. Así se enfrentó el Señor a Satanás en el desierto. Escrito está, Satanás. Escrito está. Escrito está. ¿Cierto? Amén. Y el diablo, mira cómo es de astuto, porque como él sabe que este es el argumento más poderoso, quiso transgiversar la ley. Y le dijo: lánzate. Pues escrito está. A sus ángeles mandará. ¿Cierto? Entonces, el que habla, dice el apóstol, hable conforme a la palabra de Dios. Porque esto es lo que, o sea, a mí Dios no me va a respaldar si yo hablo algo que no está allí, que no está constituido por su palabra. ¿Sí? Entonces en nuestra boca hay juicio. Nosotros podemos detonar juicio o detenerlo, pero ese juicio tiene que ser soportado por la palabra. De lo contrario, seremos irresponsables de hacer un mal uso de juicio. Por ejemplo, un hombre llamado Ananías vendió un lote que tenía por ahí con Zafira y le dijo: ve, lo vendemos en tanto, pero digamos que fue tanto. Para que digamos que dimos todo y nos vean como, ay, lo dan todo, ¿cierto? Ananías, ¿en cuánto vendiste el lote? En tanto. Ah, pero el Espíritu ya le había revelado a Pedro que ese no era el valor. Ahora, ¿el problema cuál fue? Pedro les dijo: el lote era de ustedes. Si ustedes no lo querían vender, era de ustedes. Ahora, si lo querían vender y hubieran dicho: vea, es que queremos dar un aporte, está bien. Pero es que vinieron aquí a mentir. Que no es que lo damos todo. Cuando no era todo, era una parte. Eso se llama hipocresía. Y quisieron engañar al Espíritu. Y Pedro le dijo: ¿por qué consististe en engañar al Espíritu? Y cayó muerto. Después entró su esposa y le dijo: ¿ves esos hombres que vienen allá? Sí, los veo. Vienen de enterrar a tu esposo, sepultarlo. Y te enterrarán también a ti. ¡Pah! Cayó Zafira al suelo. Por la palabra de Pedro vino el juicio. En nuestra boca hay ese juicio. Lo hay.
Lo que pasa es que nosotros hemos perdido la práctica del juicio, porque a veces nos descuidamos en el estudio de las Escrituras y en el conocimiento de la palabra. Es más, nosotros no solamente podemos traer juicios sobre gente, nosotros podemos traer juicios sobre espíritus. Nosotros podemos traer juicios sobre demonios. Porque recordemos que nuestros principales enemigos, según lo enseña Efesios 6, no es carne y sangre, ¿cierto? Sino huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Y nosotros podemos declarar juicio contra ellos, ¿cierto? Pero sobre un argumento válido en las Escrituras. Por eso uno ve que David en todo el momento, en muchos salmos, él está pidiendo juicio, ¿cierto? Él está pidiendo que sus enemigos sean castigados, que sean llevados cautivos. Pero él se está refiriendo a enemigos espirituales, a esos, ¿sí?, espíritus que quieren destruir nuestra vida. Son malignos y en ellos no hay otro deseo más que destruir. Por eso él dice también en uno de los salmos, porque he aquí que perros me han rodeado, cuadrilla de malignos. Y en uno de sus salmos también dice, y no hay quien ayude. Y uno dice, ¿cómo que no hay quien ayude? David, si tienes a Joab, tienes a Abisaí, tienes a los 30, ¿cómo que no hay quien ayude? Tienes a los 3 valientes. Es porque en la guerra espiritual las espadas no sirven. Allí se trata de otra manera el conflicto. Y David era un hombre que sabía luchar espiritualmente. Él sabía que sus enemigos eran espirituales más que físicos. ¿Sí? Son los verdaderos enemigos. Entonces nosotros, como entidad de juicio, como primera medida, es importante comprender las Escrituras. Por eso Pablo aconseja a Timoteo y le dice que hagas bien uso de la palabra, que no tenga de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. ¿Sí? Mire, yo escuchaba de alguien que en cierta ocasión estaba reprendiendo un demonio y citó mal la palabra. Escuchaba que el demonio se le reía al oírle citar mal la palabra. ¿Por qué ocurre esto? A ver, porque ellos son muy legalistas. Ellos saben que la ley gobierna y que si uno usa mal la ley, ellos no están obligados a someterse, ¿cierto? O sea, nuestra función es ejecutar juicios según la ley. Porque si una persona la llevan a un juez y éste le da un juicio inconstitucional, la persona puede apelar porque ese juicio no vale. Porque el juez no es más poderoso que la ley, ¿cierto? Entonces, pasa aquí. O sea, yo no puedo jactarme de que soy cristiano y porque soy cristiano a mí los demonios se me sujetan. No. Es el estar en la palabra, ¿sí? Alineado a la palabra. Esto es lo que genera que realmente la autoridad de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Entonces es importante dar énfasis en que somos jueces del reino de Dios. Amén. Y por ser jueces estamos obligados a conocer la palabra por el reino. ¿Sí? Tenemos que hacer como los habitantes de Berea. Dice la Biblia que Pablo fue y les demostraba por la Biblia que Jesús era el Cristo. Sí, era Pablo, era una eminencia, hablaba 3 idiomas, tenía nacionalidad romana, se le apareció Jesús en el camino. Bueno, en fin, podemos hablar mucho de Pablo, pero regálenos un minutico, Pablo, nosotros vamos y vemos en la Biblia si lo que usted dice es verdad. Eso hacían ellos, ¿cierto? Dice que escudriñaban las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era cierto. Esa es la actitud que debe tener un cristiano.
Porque es que hoy día muchos cristianos, lo que diga el pastor, eso es y ya. No siempre es así. ¿Sí? La palabra debe ser escudriñada, ¿cierto? Y debe ser juzgada según las Escrituras. Por eso Pablo dice, si hay profetas entre ustedes, párense uno o dos y a cada uno a su tiempo, los demás juzguen. Y también dijo Juan, probad los espíritus, si son de Dios o no. Porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Entonces no es pecado juzgar lo que se oye, no. Los habitantes de Vereda lo hacían con Pablo, siendo Pablo, ¿cierto? Porque es importante la comprensión de lo que está escrito y el uso debido de lo que está escrito. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos, hermanos, permitir que el enemigo abuse de nuestra vida por desconocimiento a la ley, porque ese es el problema. El desconocimiento hace que se violenten nuestros derechos. Eso pasa mucho, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona está involucrada en un problema jurídico, ¿qué tiene que hacer? Contratar un abogado. Ahora, ¿por qué tiene que contratar un abogado? Porque la persona no conoce la ley. Porque realmente uno puede defenderse uno mismo delante de un juez si uno conoce la ley. No depende de un abogado. Uno puede ser su propio abogado. Claro que sí, si uno conoce la ley. Ahora, lo más común es que el civil normal no la conoce. Se tiene que valer de un abogado y pagarle para que lo defienda. ¿Sí? Entonces, pero es importante. Ahora, continuamos con el tercer paso, que es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, que está en manos del presidente de la República, es el que hace cumplir lo que está escrito. ¿Sí? Es quien puede decretar. Pero tengamos en cuenta que todo decreto tiene también que pasar por el Congreso, ¿sí? Tiene también que ser legalizado por la misma poder legislativo. De lo contrario, pues el presidente podría hacer lo que quiera. Ahora, nosotros, ¿sí? Él es el que da el mandato, el poder ejecutivo. Nosotros también estamos o tenemos parte en ese poder en Cristo. ¿Sí? El poder ejecutivo tiene un aliado para poder generar su ordenanza, para generar el cumplimiento de la ley y para poder de que los que tengan que comparecer frente al juicio vayan. ¿Cuál es ese aliado? Lo llamamos la fuerza pública, ¿cierto? Porque de nada sirve el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial sin la fuerza pública, de nada sirve. No, yo no quiero hacer lo que diga el presidente. ¿Quién le hace hacer eso? Para eso hay fuerza, ¿cierto? Y aquí ya vamos entrando al texto. Fuerza. La fuerza pública está compuesta por toda la estructura militar de un país. Policías, ejércitos, grupos especiales, en fin, todo lo que se necesite para un cumplimiento, para llevar a cabo una misión específica en cumplimiento a la ley, dependiendo la fuerza que haya que usar, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de es que bloquearon la ruta 2 y no quieren dejar pasar a nadie, para eso hay un tipo de fuerza, ¿cierto? Se llama los antimotines, porque ellos tienen un armamento diseñado para ese tipo de situaciones. Pero si ya el asunto es que no, que hay un problema en la frontera y hay ejércitos y que ya se tiene que llevar una fuerza diferente. Pero esta es la fuerza pública, la que hace que la palabra del Ejecutivo se cumpla. Sin esta fuerza no pasa nada.
Ahora, miren aquí. Volvemos al Salmo 103, verso 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. ¿Poderosos en qué? Fortaleza. Que ejecutáis su palabra. Entonces, ahí entramos. El ejecutivo es el que da la orden, pero se necesita una fuerza que la ejecute. ¿Sí? Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos, que ejecutáis. Porque nuestro poder, estoy hablando de nosotros como iglesia en Cristo, nuestro poder yace en la autoridad. Pero cuando se refiere a nosotros, la Biblia no habla tanto de seres poderosos, no. El poder nuestro yace en nuestra boca, en nuestra autoridad por el Cristo. Pero quien tiene la fuerza no somos nosotros, es la fuerza pública. ¿Cuál es la fuerza pública del reino? Ahí entramos entonces, los ángeles. Ellos son la policía, el ejército, los antimotines, todo lo que el reino de los cielos necesita para que el ejecutivo se cumpla en todo el universo lo tienen ellos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hay la necesidad de la fuerza? Por la rebeldía, ¿cierto? Vea, uno como padre no quisiera sacar la correa y darle un correazo al hijo, ¿cierto? ¿Por qué hay que hacerlo? Por la rebeldía. O sea, hay cosas que uno tolera en los hijos. Aquello, bueno, sí, daño esto, está bien. Pero ya cuando se trata de rebeldía, uno no puede ser blando. O sea, cuando uno da una orden y no la cumple, hay que usar la fuerza. Porque de lo contrario, la rebeldía se multiplica. Y la rebeldía destruye. Entonces, vea, ningún reino está absuelto de rebeldía, ni siquiera el reino de Dios. ¿Sí ves? Porque Dios no está interesado en hacer máquinas que hagan lo que Él diga y ya, ¿no? Dios ha hecho seres con voluntad, que puedan elegir. Y cuando Dios da eso, Dios se autoimpone algo. Y es la posibilidad de que nazca la rebeldía. Porque al ser un ser independiente que pueda pensar por sí mismo y elegir, puede decir no y listo. Eso hizo Satanás, ¿cierto? Y gestó una rebelión. Entonces siempre ha habido rebeldía. Y por eso se necesita la fuerza. Entonces, allí donde viene la fuerza de los ángeles. Los ángeles son la fuerza pública. Todo el armamento que se necesita para enfrentar una rebeldía lo tienen ellos, no nosotros. Nosotros solo somos autoridades. Usted nunca va a ver ¿cómo se llama el presidente? Fernández. Bueno, nunca va a ver al presidente con una 9 milímetros aquí colgada al lado por si alguien va a disparar, ¿no? Ellos no necesitan eso, ¿cierto? Ellos solamente van con su trajecito y su corbata, ¿cierto? Pero eso sí, alrededor de ellos hay todo un anillo de seguridad, francotiradores allí y aquí, todo un sistema de fuerza, ¿cierto? Amén. Ellos no la necesitan, la fuerza son los que lo defienden. O Donald Trump. Va tranquilito. Pero toda una serie de fuerzas. La limusina en que anda Donald Trump la llaman la bestia. Eso es un misterio saber qué hay en esa limusina. Lo cierto es que eso puede como que soportar misiles y bueno, en fin. Eso somos nosotros. O sea, nosotros somos la entidad que gobierna. Nosotros no necesitamos tener armas aquí y allí. Nuestra arma está en nuestra boca. Amén. Es nuestra autoridad la que nos ha dado el Señor. Por eso estamos sentados con Cristo juntamente en lugares celestiales. Basta que hablemos y ya. Es eso. Gloria a Dios. Y cuando hablemos entonces, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Sí ve la importancia de hablar conforme a la palabra? Amén. Porque como entidades de gobierno hablamos conforme a la palabra, la fuerza pública obedece. En este caso los ángeles. Pastor, ¿qué significa la palabra precepto? Es un mandato que se da.
Entonces, por ejemplo, en Colombia, hubo un mandato que la dosis mínima había que decomisarla. Entonces, al siguiente día, todo un sistema de fuerza pública se desplegó. Recogían, iban con perros antinarcóticos, a todo el mundo lo requisaban, ¿sí? Todo el mundo le quitaban lo que llevaba, porque el presidente dio ese decreto. Ahora, el decreto en los gobiernos debe pasar por, aunque puede darse un decreto que tenga validez inmediata porque hay una urgencia, sin embargo, ese decreto posteriormente tiene que ir al Congreso para ser aprobado. Pero hay ciertos decretos que pueden tener validez inmediata, pero bajo ciertas circunstancias de emergencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí se está discutiendo algo y también eso está ya para que lo tengamos presente, de que se diga que se centre en una cuarentena mínima de 10 días. ¿Sí? Eso se está debatiendo ahorita aquí, y si decretan ese asunto, 10 días todos encerrados. Así que hay que tener mercadito guardado, porque si lo decretan es ley y se tiene que cumplir. ¿Sí? Por el tema del coronavirus, ¿no? Entonces, pero en sí es eso, es una orden que se da, pero que tiene que ser respaldada por la ley. Nosotros, al dar esas órdenes, tenemos que tener respaldo en la ley. Por ejemplo, el ajuste del salario mínimo el año pasado se debatió entre las empresas, que sí, que el tanto por ciento, que el tanto, y no llegaban a ningún lado. Entonces, ¿qué tenía que hacerse? Darse por decreto. ¿Qué es por decreto? Que el presidente dice el salario mínimo va a quedar en tanto y ya. Y como es el presidente, en eso tiene que quedar. Es una autoridad que tiene el Ejecutivo para dar una orden que se necesite en algún momento, sin debates. ¿Sí me hago entender? Entonces, pero también algo muy importante, eso solo lo puede dar el Ejecutivo. ¿Sí? Tiene que tener esa autoridad para dar ese decreto, si no tampoco es válido. Son dos cosas importantes. Uno, que tenga la autoridad. Dos, que se respalde en lo que está escrito, en la ley. ¿Sí? Entonces nosotros, como autoridad, porque ya tenemos la autoridad, nosotros no estamos aquí inventando nada. La Biblia dice que fuimos sentados juntamente con Cristo, y ese sentar se refiere a gobierno, autoridad. ¿Sí? Por eso dijo el Señor: he aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. ¿Cierto? Entonces tenemos autoridad. Y lo que hay que hacer es hablar. Y cuando nosotros hablamos conforme a la palabra, conforme a la ley, la fuerza se mueve. ¿Me explico? Digamos, cuando nosotros reprendemos un demonio, hay un endemoniado, le decimos: en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. ¿Por qué se va el demonio? Esa es la cuestión. Estamos hablando de seres rebeldes, no de seres sumisos, que uno les habla: bueno, Señor, me voy, chao. Seres rebeldes, ¿sí? Que se rebelaron contra Dios. ¿Por qué se van entonces si son rebeldes? Porque cuando una autoridad habla en nombre del reino fundamentado en la Escritura, se activa la ordenanza a una fuerza pública, poderosos en fortaleza, ejecutando su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, cuando yo le digo al demonio: en el nombre de Jesús te vas, lo que hace es que el ángel viene, lo agarra, lo levanta y se lo lleva. Amén. Eso es lo que pasa. Entra la fuerza pública a operar para quitar la rebeldía. ¿Sí? Y que si está muy rebelde, pues vienen 2 o 3 y se lo llevan. Pero que se lo llevan, se lo llevan. ¿Sí? Porque el reino de Dios no es débil. El reino de Dios tiene poder para gobernarlo todo. ¿Sí? Entonces es eso. Cada vez que uno confronta, el problema es que a veces nosotros ignoramos
lo que tenemos. Yo escuchaba de una hermana que cada vez que ella iba a un culto, su esposo la golpeaba. Y muchas veces vivió eso. Iba a la iglesia y su esposo la golpeaba por ir a la iglesia. Hasta que un día, saliendo a su casa, su esposo la iba a golpear y alzó la mano contra ella. Ella le dijo: en el nombre de Jesús, hasta hoy, usted me pega, usted me golpea. Amén. Cuenta que quedó así, quedó con la mano ahí hasta ese día. ¿Qué pasó? Ejecutó. Claro, al ejecutar, al dar la palabra, viene el ángel. Amén. Es más, en casos más extremos el mismo ángel puede matar, porque el ángel está en justicia. Porque es que los ángeles son administradores de justicia. Eso fue lo que le pasó a Sennacherib cuando fue y desafió a Ezequías, ¿cierto? El ángel vino y mató 185,000 asirios, porque ellos irrumpieron la justicia y violentaron, ofendiendo al Señor Dios Todopoderoso. Entonces eso es lo que ocurre. Vean, estando yo en una ciudad, iba por el camino y dos hombres me rodearon. Dos hombres me rodearon y me dijeron: no grite, no corra, si corre lo matamos. Somos paramilitares, denos todo el dinero que lleva. Yo llevaba un dinero porque mi madre estaba en el hospital. Necesitaba hacerle un examen, necesitaba llevar ese dinero para el examen, no llevaba nada más. Y yo me asusté, claro. Sí, me van a matar o qué, no sé. Pero sabía que no podía darles el dinero. Y yo me cerré a no darles el dinero. Cuando ellos fueron a usar la fuerza, yo les invoqué el nombre del Señor Jesucristo. Y les dije: en el nombre de Jesús yo no les doy nada. ¿Sabe Dios que el que estaba atrás de mí, yo no sé a qué horas volteó y resultó frente a mí? Y ambos retrocedieron como si literalmente los hubiera empujado. Amén. ¿Sí? Y me dijo uno de ellos: ¿por qué me decís ese nombre? Y salió huyendo. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué ocurrió allí? Sencillamente habla una autoridad del reino y los ángeles entran a él. ¿Cuál es el problema nuestro? Que a veces no hablamos. Mire, yo escuché un hermano que estuvo en una ciudad, estuvo allí, lo atracaron, lo golpearon, le quitaron todo y él no dijo nada. Ahora, el problema no es que yo sea mejor hermano que el hermano, no. Aquí el asunto es que uno habló y el otro no dijo nada. ¿Sí ves? Porque cuando la autoridad calla, hay una ley espiritual. A ver, hay un dicho que dice: el que calla otorga, ¿cierto? Y eso es ley espiritual también, y está en la Biblia. Eso está en la Biblia. La Biblia dice que cuando una mujer hiciere voto a Jehová, sabiendo, sin saberlo su esposo, ¿cierto? Dice, y al saberlo su esposo, dijere que no, su voto queda anulado, ¿cierto? Pero dice la Biblia, si la mujer hace voto y después de darse cuenta a su esposo, él se queda callado, su voto será confirmado. Es decir, el que calla otorga. ¿Sí ves? Cuando yo me quedo callado, yo consiento. De manera que cuando a mí el enemigo me ataca y yo me quedo callado, yo consiento en su ataque. Y por eso él violenta mi autoridad. Es, es un compromiso. Lo que pasa es que la palabra de la mujer es confirmada en el hombre. Por ejemplo, un voto cualquiera, alguien puede decir: yo me comprometo a dar 10,000 pesos para esto. Y su esposo después, su esposo no estaba ahí, después él se da cuenta. ¿Te comprometiste a dar 10,000 pesos? Entonces el esposo dice: no, ese voto no sirve porque no tenemos ese dinero. Ya, no pasó nada. Listo, no pasó. La palabra del esposo anula el voto y la mujer no es responsable de nada. Pero si el esposo al darse cuenta no dice nada, ella tiene que cumplirlo. Porque al él quedarse callado, consintió en que sí. ¿Sí me hago entender? Esa es la dinámica del asunto. Entonces, cuando el enemigo viene y le ataca y se queda callado,
uno consiente. Y el enemigo lo puede golpear porque el enemigo es atrevido y él busca nuestra ignorancia para dañarnos. Pero cuando uno hace uso de la palabra como autoridad y en el nombre de Jesús habla, los ángeles entran a ejecutar eso, a defendernos. Pero muchas veces el ángel está así, vea, con la espada ahí, no puede hacer nada porque no hablamos. Porque es que no se puede, a ver, esto es delicado porque es un tema de fuerza pública, vea. Entre Colombia y Venezuela ha habido mucha presión en las fronteras, ¿cierto? Y los ejércitos están ahí. Y ya no es que le lanza la pedrada, ¿cierto? Pero si no hay una palabra de una autoridad, ¿sí? No pasa nada. Por mucha presión que haya, por mucha noticia, no pasa nada. Lo que desata una confrontación, ¿qué es? Una sola palabra. Dispare, dice. Se inicia la guerra. Es eso. Si no, le pueden tirar pedradas a los soldados y ellos tienen que aguantarse. Tienen que aguantarse. ¿Sí? Entonces, eso es un tema de autoridad. Así pasa con los ángeles. Ellos son la fuerza pública. Ahora, puede haber presión de conflicto y todo, y el enemigo golpeándonos. Pero si yo me quedo callado, el ángel está. Ay, el ángel no sirve, porque yo soy la autoridad. Yo le ordeno en el nombre de Jesús. ¿Sí? En el nombre de Jesús yo doy una orden y el ángel entra a operar. Si Pedro no le hubiera hecho nada a Ananías y a Zafira, ellos no se habían muerto. Entonces, ¿quién los mató a ellos? El ángel. Cuando Pedro da la palabra de juicio, el ángel vino a operar justicia. Si Pedro no dice nada, no pasa nada. Nosotros somos los que liberamos o no. ¿Sí? De allí la importancia, mire, el enemigo a veces nos daña generación tras generación, día tras día nos roba, nos quita. Pero allí la importancia de hacer uso de la autoridad y en el nombre de Jesús dar una orden y el ángel entra a operarla. Si no, no va a pasar nada. ¿Sí ve la importancia de hacer uso de esa autoridad? Si no hacemos uso de esa autoridad, nos van a seguir violentando. También hacer, pastor, también hacer uso y también tener conocimiento. Claro, porque es que no podemos hacer uso sin el conocimiento. Porque, a ver, el texto dice, poderosos en fortaleza que ejecutáis, ¿qué? Su palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Ellos no ejecutan otra cosa. Obedeciendo a la voz de su precepto. No más, ellos no obedecen otra cosa. De manera que si yo doy una orden aquí, yo puedo ser una autoridad porque somos una autoridad en Cristo, ¿cierto? Estamos sentados con Cristo, tenemos la autoridad. Pero si yo doy una orden inconstitucional, el ángel tampoco se va a mover. ¿Sí es? Porque un presidente puede ser muy presidente, pero si él da una orden anticonstitucional, la fuerza pública no está obligada a moverse. ¿Cierto que no? ¿Por qué? No puede. Entrarían en un delito y podrían ser juzgados por la justicia internacional. ¿Sí ves? Entonces pasa igual. Un ángel no se va a mover si la palabra dada no está en la ley. De aquí la importancia de hablar conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando hablo conforme a lo que está escrito, el ángel va a ejecutar porque es la palabra de Dios. Él no está entrando a ejecutar mi palabra, no. Él está entrando a ejecutar es la palabra de su Dios. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que se nos ha confiado la palabra. Es que se nos ha dado, se nos dio la ley y la autoridad para que la hablemos. Cuando hablamos en nombre de Jesús, estamos diciendo Dios nos mandó a hablar. Y al Dios mandarnos, el ángel obedece, porque Él está puesto su oído al precepto de Dios. Y su precepto está en nuestra boca. Y al hablar, Él entra. Cualquiera que sea nuestra defensa. Amén. Sea que estemos en peligro, recordemos que podemos hablar en el nombre de Jesús. Que el enemigo nos quiera dañar, nos quiera robar, nos quiera inclusive enfermar, porque todo esto son fuerzas mismas del mal que quieren llenar de miedo el corazón del cristiano. Pero el ángel del Señor es el que nos defiende. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. El mismo Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos,
y tu pie no tropiece en piedra. Amén. Y creemos en eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana por su palabra. Vamos a orar y vamos a encomendar a Dios esta semana que inicia, nuestra labor, nuestras familias, nuestros hijos,